Damos la bienvenida a todos ustedes, bienvenidos a casa. La verdad siempre es un honor poder pararse acá frente a ustedes y frente a los hermanos que nos van a ver por internet y poder dar la palabra de Dios. No sé si les ha pasado, pero muchas veces, en algunas circunstancias, nos han dicho, tú no sirves, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho, tú no sirves? Algunos han ido a presentar para jugar un partido de fútbol, ¿no? A los clubes de fútbol, y le dicen, pero vos tenés dos patas izquierdas, tú no sirves para jugar al fútbol, dedicate a otra cosa, ¿no? Otros agarran la guitarra, como el que les habla, y en vez de sacar música, saco lágrimas a la guitarra, ¿verdad? Y me dicen, tú no sirves para tocar, o sea, no sirves para tocar un instrumento, o sea, no tenés oído por ahí, ¿no? Para tocar una guitarra. Y en la vida del cristiano, muchas veces nos sucede lo mismo. Y nos dicen, tú no sirves para las cosas del Señor, ¿no? Y quiero ver, continuando con lo que habíamos estado mirando en la semana pasada, habíamos hablado en cuanto a por qué obedecer a Dios, ¿verdad? Y vamos a tocar ahora en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, lo que continúa a esa palabra que habíamos dado, y vamos a ver San Juan 14:25, que dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la ha dado. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Es interesante que después que Jesús nos dice que tenemos que amarlo y que guardar y obedecer es guardar su palabra, y que tú obedeces porque lo amas a Él, te dice, ten paz, no tengas miedo. Y si vemos más adelante y vamos al capítulo 15, Él empieza a explicar qué cosa es estar con el Señor, y le dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Es decir, es una correlación entre la obediencia, el dejar de tener miedo y el dar frutos. Pero ¿cómo llegamos a eso? Una de las cosas por las cuales nosotros generalmente decimos que no servimos, o la gente nos dice que no servimos, es por el miedo. El miedo es algo que agarra a las personas y que les impide actuar. La primera vez que se habla de miedo es cuando encontramos en Génesis. En Génesis 3 dice, y Adán tuvo miedo de encontrarse con el Señor. Adán. ¿Y por qué sucede eso? Cuando vamos a ver qué es miedo en el hebreo, encontramos una palabra que es yare. Y yare tiene tres acepciones: temer, reverenciar y asustar. ¿Sí? Ahora, cuando Adán escucha la voz, dice que Adán tuvo miedo. Pero en el sentido de temer, ¿por qué temía Adán a Dios en ese momento? Por supuesto que lo conocía. ¿Vieron ustedes que a quién le abre la puerta? Al que no le tiene miedo, ¿verdad? Porque lo conoce. ¿A quién le tiene miedo de abrir la puerta? Al que no lo conoce. Entonces había una incongruencia en esto de que, y Dios le temía a Dios. Pero ¿por qué le estaría teniendo miedo en ese caso a Dios?
simple y llanamente porque en ese caso él le había fallado a Dios. Dios tenía una relación. ¿Vio usted cuando a veces alguien le cuenta un secreto y después se entera que usted fue y se lo dijo al vecino? No quieres darle la cara a esa persona, ¿verdad? No te asustas, sino le tienes temor. Y eso es ese tipo de temor. ¿Sí? Sin embargo, para que entiendan el miedo también tiene que ver con la reverencia. Y cuando nosotros encontramos ese temor, lo podemos encontrar en el caso de Génesis, también en el capítulo 28, cuando, ¿qué sucedió? Dice que Jacob estaba durmiendo y vio ángeles que subían y bajaban de ese sitio y le dio miedo. Ese miedo es reverencia, porque él agarró la piedra donde había apoyado su cabeza y lo ungió con aceite y dijo, este es lugar santo. Ese es un temor, ese es un miedo de reverencia. Y a veces nosotros tenemos ese miedo. Tenemos ese miedo. ¿Y por qué tenemos ese miedo? Porque a veces decimos, yo no soy digno de servirle a Dios. ¿No le ha pasado eso? Ay, ¿cómo yo voy a servir a Dios? ¿Cómo yo voy a hablar de Dios? ¿Qué voy a hablar de Dios? Y tienes ese miedo y te da ese miedo. Pero también hay el otro miedo, y realmente el otro miedo al cual se refiere es el susto, ¿no? Y el miedo que nos impide muchas veces actuar es que vemos problemas mucho más adelante. Como el caso que también se utiliza esta palabra yare en hebreo, es cuando David, ¿no?, va al campo de batalla. Y ahí en 1 Samuel dice que estaba Saúl y sus hombres y escuchaban lo que decía el filisteo y tuvieron mucho miedo. Se asustaron de ver semejante hombre, un gigante. Ellos tenían susto. Entonces, ya que hemos entendido más o menos las tres acepciones que tiene la palabra yare, los tres significados a través de la misma escritura, porque en los tres casos se utiliza el mismo término, yare, ¿no? Vamos a ver, muchas personas, el que te dice, tú no sirves, tiene tres problemas. Y un problema que tiene esa persona es que ha perdido su relación con Dios, como Adán. Y al perder su relación con Dios, se toma muchas veces el atrevimiento de juzgar al otro de inservible. Ningún siervo que se diga ser siervo de Dios puede calificar siquiera a una persona. Si alguno de ustedes me dice, pastor, yo quiero ser o tengo llamado a ser pastor, yo no le puedo decir, tú no sirves para pastor, tú eres un inútil para pastor. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no es mi atribución. Lo que sí yo tendría que hacer es orar y clamar al Señor y decir, Señor, muéstrame cómo guiar a este tu hijo, porque tú me lo has dado como responsabilidad. Pero muchas veces los mismos siervos, nosotros los siervos, no nos damos ese trabajo de tener esa intimidad con Dios para que nos cuente sus secretos y nos diga, no, ayúdalo o guíalo por este lado. Muéstrale este camino. Dile que no sirve para pastor, pero que sí sirve para profeta o que sí sirve para maestro. Encamínalo. Y es que nuestra propia falta de intimidad a nosotros como siervos nos impide tener la clara visión de Dios para cumplir. Y nos tomamos el atrevimiento de decir, tú no sirves. Tú no sirves. Otra de las cosas que impide y que nos dicen que no servimos es porque nos consideran indignos. Y nosotros, los siervos,
nos consideramos los únicos dignos representantes de Dios. Las sectas están formadas así, de hombres que solamente se creen capaces, que son los únicos que tienen el contacto con Dios. Y el resto no es digno. Todo eso tiene que ver, mis amados, con la situación de no tener esa comunión con Dios y haber perdido el hilo y la relación con Dios. Entonces yo hablo y medito por mi propia cuenta y yo me creo Dios. Y como yo me creo Dios, a los otros considero indignos. Y la tercera cosa por la cual la persona te puede decir, tú no sirves, es porque él está asustado. Él está asustado y tiene celos de que llegues a donde él no puede llegar. Es decir, es un hombre que tiene miedo de ti. Porque su propio temor dice, ¿cómo esta persona tiene este llamado? Y usted va a encontrar testimonio de muchos siervos que van a decir, a mí no me daban 5 de pelota. Y usted me miraba antes y nadie, ¿quién iba a pensar que yo iba a estar acá? ¿Acá? No. Si usted escucha el testimonio de Carlos Anaconda, de Dante Hebel, de Freyson, o sea, ellos surgieron porque Dios los levantó. Amén. Entonces, mis amados, las personas te pueden decir eso, que tú no sirves. Tú no sirves. Ahora, el problema es que nosotros le creemos. El problema es que nosotros le creemos. Y muchas veces nosotros nos ponemos nuestras propias limitaciones. Cuando esa persona te dice que no sirves, porque ha perdido la reverencia a Dios. Cuando esa persona te dice que no sirves, porque no tienes relación con Dios. Cuando esa persona te dice que no sirves por celos, tú tienes que decir, yo sí le sirvo a Dios. Amén. Pero ¿cómo tú vas a poder estar seguro de que sí le sirves a Dios? ¿Y cuál es tu miedo de servir a Dios? Tu miedo es que muchas veces nosotros cuando empezamos a querer servir a Dios, consideramos que no somos dignos y decimos, yo no sirvo. Yo no sirvo porque yo no oro como la hermanita aquella. Yo no oro porque yo no puedo, yo no predico como el hermano tal. Yo no oro, yo no sirvo porque no tengo el tiempo de intimidad que tiene él. Y a veces, muchas veces no es el tiempo de intimidad que puedas tener con el Padre, sino la calidad de intimidad que puedas tener con Él. No es necesario estar orando todo el día. De hecho, yo no oro todo el día. Pero si yo tengo un tiempo con Él, en el cual le puedo preguntar, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa con esto? Amados, si tú crees que no sirves, empieza a tener una relación con Dios. Amén. Adán tenía su cita con Dios. Él dice que, la palabra dice que en la tarde, como siempre tenía costumbre Dios, fue a buscarlo a Adán. ¿Sí? Es decir, Adán no se levantaba y decía, Dios, ¿cómo estás? No, él ni se acordaba en la mañana de Dios. Pero él tenía su cita en la tarde. No sé si a las 3, 4 de la tarde, después de almorzar o después de la siesta. No dice la palabra, dice en la tarde. Pero él tenía su encuentro personal con él. Y eso es lo que nos llama al Señor. El Señor. La única manera de perder el temor para servirle es teniendo una relación íntima
con el Señor. Porque la presencia del Señor echa fuera a él temor. Su presencia en nuestras vidas. Cuando uno como pastor a veces va a hablar con alguna persona que está arriba, no tiene miedo. ¿Y cómo le dije? Porque no tengo miedo. ¿Por qué le voy a tener miedo si yo sé que Dios está conmigo? Si su presencia está conmigo, yo no voy a temer. Amén. Hay una alabanza que decía, no tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo yo estoy. ¿Verdad? Amén. Y ese temor no solamente es para poderlo servir a Él. Ese temor nos hace ayudar a otros. Si tú sabes que Dios está contigo, donde tú estés vas a ser de bendición. Amén. No tengas miedo. Otra de las cosas por las cuales creemos que no podemos servir a Dios es una falsa reverencia a Dios. Yo no soy digno. Yo soy un pecador. Miserable de mí, polvo de la tierra, gusano de la... Amado, yo no sé si usted puede conceptuar lo que muchas veces conceptúa la gente, ¿no? Estamos como aquellas personas que para considerarse dignas ante Dios, hacen caminatas de rodillas y hacen una peregrinación que se llama, ¿no? Otros se azotan en la Vía Crucis. Y yo me pregunto, usted es mamá, usted es papá. Usted para que su hijo, imagínese, a ver, cierre sus ojos y póngase esta imagen. Viene su hijo de rodillas, con las rodillas sangrando, y te dice, papi, yo no soy digno de ser tu hijo. ¿Usted qué haría? ¿Le agradaría ver todo una vez al año que su hijo venga así arrodillado, con las rodillas sangrantes, o que con un azote se esté golpeando y dice, Señor, papá, yo no soy digno de ser tu hijo, padre? Yo creo que ni bien de mí el chicote yo le diría, ¿qué vas a hacer? Pero yo, dame ese chicote, tú eres mi hijo. No permito que de niño nunca permití ni que nadie se acercara siquiera a ti. Y siempre te he cuidado y te he guardado. Y voy a permitir que te golpees, que te lastimes. Y a veces no consideramos que Dios nos ama así. Sin embargo, Dios dice, si ustedes siendo hombres malos dan buenas dádivas a sus hijos, yo no os la daré. Entonces, amado, usted es digno. Usted es digno de estar en su presencia. Nada le va a quitar el apellido. Sí, mis hijos siempre van a ser mis hijos. Siempre van a ser Valdivias. Y para nosotros, para nuestro Padre Celestial, nosotros ponga su nombre. María, Cristo y su apellido. Ese apellido, Cristo, ese apellido comprado por la sangre de Cristo, te hace digno. No hay nada que te impida servir al Señor. Amén. 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 Y otra de las cosas que también podemos poner dentro de nuestros temores, dentro de nuestros miedos, es nuestras propias limitaciones, debilidades, nuestras inseguridades. Que también son las cosas que a nosotros nos dicen, tú no sirves, porque ¿qué vas a servir tú si ni siquiera has terminado la primaria? ¿Qué vas a servir tú si no entiendes nada? Sos un burro, una burra.
y nos limitan. Déjeme decirle que Dios usó pescadores. Pedro no era un gran teólogo, filósofo, erudito, no, era un pecador. Grosero, chabacano. ¿Se acuerdan cuando lo negó a Cristo? Y blasfemó. ¿Qué creen que decían? Ah, no, no lo conozco, que es un caballero. No, no, no. ¿Quién será ese? Pi, 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 pi. Así es como habló Pedro de Jesús. Cuando le preguntaron, ¿tú no estabas con él? Yo no lo conozco. ¿Quién será ese? Y póngale ahí los símbolos que quiera. Así como reaccionaba Pedro. ¿Y Dios lo usó? Dios puede usar a cualquiera. Tú no te consideres que no sirves. Es maravilloso cuando Joel empezó y dijo, todos servimos. Es una iglesia que sirve, ¿verdad? Que todos somos llamados a servir. Yo me sonreí, ni siquiera he visto lo que voy a hablar y sin embargo, la colación del Espíritu, ¿no? Se vino todo a juntarse, a unirse, ¿sí? No te asustes, no te asustes. Mire lo que la palabra le dice a su pueblo. Decía, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos se han atemorizado. Nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ello. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Amén. Dios no ha cambiado. Y tú me puedes decir, pero pastor, mire que ahí dice, temas ni tengas miedo. ¿Cómo es eso de que no tema y no tenga miedo? Si tú me has dicho que temer es lo mismo que tener miedo. Bueno, cuando ya también aquí habla de temor, utiliza otra palabra en hebreo que dice arat. Dice, no te asombres. No te asombres de lo que está delante de ti. Tremendo, ¿no? No es el otro, no es ese miedo. No, no, acá utiliza una... No te asombres de lo que ves ahí. No. Mira y... Sí, son grandes, sí, pero no te preocupes. Y dése cuenta que ahí solamente fue Josué, hijo de Nun, y el otro, ¿quién era? Caleb, que dijo, no, este no lo bajamos de una pedrada. Si Dios nos trajo acá, ¿qué? Vamos. Y fueron 10 los que tuvieron miedo y tuvieron que pagar ese miedo de 10. Tuvieron que pagar 40 años en el desierto. No tengas miedo. No tengas miedo de servir al Señor. Métele pilas, ponle fichas, como dicen hoy día los chicos. Yo le pongo una fichita. Y ayer me acordaba de que uno de mis hijos, no, yo le puse una fichita a Suiza. Ese le tiene que ganar a Italia. Yo le puse las fichas. No le tengo miedo de hacer eso. Póngale una ficha al Señor. Arriésguese. Por eso la palabra será que dice que los intrépidos arrebatan el reino de los cielos. Amén. Y un intrépido es aquel que no tiene miedo. Es aquel que dice, ¿dónde hay que ir? ¿Hay que ir allá? Bueno, vamos. Pero mira que hay leones, tigres, no importa, yo voy. No importa, yo me arriesgo. Porque sé quién está conmigo. Amén. Tu confianza y tu fortaleza solamente tiene que estar en el Señor. ¿Sí? Amén. ¿Estamos ahí todavía? Bien. Para terminar, cuando el Señor nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Podemos encontrar ya también aquí en el hebreo que este miedo no es fobeo, no viene de fobeo, ya hemos hablado de atemorizarse, ¿verdad? Como cuando dice que ese término fobeo, por ejemplo, se encuentra cuando en el Evangelio de Juan habla Pilatos, ya habla sobre Pilatos y le dice, él dice que es el Hijo de Dios. Y dice que Pilatos tuvo miedo. ¿Quién eres?, le pregunta. Y no le contestaba Jesús y le dijo, ¿no sabes que yo tengo autoridad de soltarte o mandarte a crucificar? Y Jesús lo miraba nomás, ¿verdad? Dijo, ninguna autoridad te ha sido dada si no te fuera dado de arriba. Así estaba Pilato. Pero cuando habla acá y dice, no tengas miedo, ¿sí? El miedo tiene que ver con una palabra en hebreo que es deiliao. ¿Y sabe qué es? No seas tímido. No seas tímido. Sal de tu timidez. Amados míos, debemos esforzarnos y cobrar ánimo. No temáis, no tengas miedo. Cuando Deuteronomio 31, 6, 8 dice, esforzaos y cobrad ánimo. Cuando Josué empieza a tomar el mando de manos de Moisés, dice así, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis. Y ahí utiliza la palabra yare. Ni tengáis miedo. Y acá singularmente me dice, pero pastor, ya me dijo que no es lo mismo. No. Por eso es bueno analizar lo que dice la Escritura también en los idiomas. Acá utiliza una palabra que es kahaktat. ¿Y saben qué significa kahaktat? Postrarse. Por eso dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos, no te postres ante nadie. Y a veces nosotros nos postramos ante los que están arriba. Iglesia, jamás se postre ante mí. No se lo recomiendo. Yo soy humano, soy falente, tengo errores, no soy perfecto. Y no hay ningún siervo que sea perfecto. Usted al único que tiene que temer y servir y honrar es a Dios. Amén. No con eso digo que no me dé honra, porque la palabra dice, al que honra, honra. Pero mi honra no puede estar por encima de la honra de Dios. De ninguna manera. Mi palabra no puede estar por encima de la palabra de Dios. Mis decisiones no pueden estar por encima de las decisiones de Dios. De ninguna manera. Entonces, mis amados, esfuérzate. Porque es Jehová tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te has sentido desamparado? ¿Sabes qué? Es por nuestra culpa. Porque Él jamás nos va a dejar, jamás nos va a desamparar. Pero pastor, yo tengo pecados. Yo también los tengo. Pero pastor, yo no entiendo. Yo a veces tampoco entiendo, pero le pido al Señor y Él me da el entendimiento. Pero pastor, yo a las justas sé leer. ¡Qué bueno! Hay gente que no sabe leer y le sirve también al Señor. Ya tienes una ventaja.
Pero pastor, yo no tengo estudios teológicos. No importa. Prepárate, si quieres. Yo me acuerdo en el instituto que tenemos acá, alguien me dijo, pastor, ¿yo puedo estudiar en el instituto? Sí, le digo, puedes estudiar en el instituto. ¿Y por qué te voy a impedir? Me dice, no, porque me han dicho que como no terminé yo la primaria, no puedo estudiar. ¿Quién te dijo semejante cosa? ¿Quién? Yo puedo impedir a una persona porque no ha terminado sus estudios el conocer más a Dios. Amado, nada. Que nada te frene a conocer a Dios. Tú puedes servir a Dios. Nadie te puede decir, te han pesado, te han medido y te han hallado defectuoso. ¿Se acuerdan de esa película? Se llamaba Corazón Valiente. Y en esa película le dice aquel que lo derriba con trampa al caballero y le dice, te han pesado, te han medido y te han encontrado defectuoso. ¿Quién eres tú? No eres nada, eres un hijo de techador y quieres vencerme a mí. ¿Y saben qué sucede en la película? Y esto me encanta. Que lo llevan al tifo y lo ponen así en el potrero, o en el potro se llama, no en el potrero es para jugar a la cancha, en el potro, que es una herramienta de tortura donde te ponían los brazos y la cabeza así y una cerrado con un grillete, con una madera. Y viene el príncipe de ese país y dice, qué insólito que sos vos, le dice. Qué insólito, qué valiente que eres. Cuando tienes que retroceder, arremetes. Cuando tienes que retirarte, peleas. Qué insólito que sos. Y se para el príncipe y dice, he aquí en mis registros antiguos, yo, el príncipe heredero del trono, declara de que él proviene de una familia muy antigua, y es de la realeza. Y si alguno quiere decir algo, que hable conmigo. Usted tiene que ser ese techador. ¿Y sabe qué? Cuando alguien le quiera decir lo contrario, que vaya y hable con el príncipe de príncipes, con el Señor de señores. Porque estoy seguro que Cristo se parará frente a aquellos que lo quieren humillar y lo tienen postrado así, y Él va a decir, en mis registros dicen de que este hombre es un príncipe. De que este hombre ha sido llamado a servirme como uno de mis valientes. De que este príncipe ha sido comprado por mi sangre. Y aquel que no le agrade que me sirva, que hable conmigo. Entonces, mi amado, tú sí sirves. Que nada impida tu servicio. No tengas temor. El Señor te ha llamado. Y si estás sentado en esa silla, es solamente porque Dios te ha elegido y te ha predestinado para grandes cosas que son y solamente entendidas por Dios y su reino. Amén. 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 Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por habernos visto con ojos de amor, porque tú nos has elegido. Padre amado, el hombre puede decir de que yo no sirvo, de que no doy la talla, de que no doy la medida, de que no tengo la palabra y la fluidez para dar tu mensaje,
de que por ahí no entiendo las cosas, pero tú me has elegido. Padre amado, dame la fortaleza de ser como ese hombre, de pararme y arremeter cuando me quieren frenar, de pelear cuando me han derribado, de no darme por vencido. Yo te sirvo, Señor. Que eso quede grabado en mi corazón siempre y en mi mente. Y en todo momento que pueda entender que yo estoy para servirte. No sé si en un púlpito, no sé si abriendo la puerta o limpiando un baño, pero yo te sirvo a ti porque tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Y mi llamado es el que tú me des. Tú nos has llamado a servirte, Señor. Tomo tu corona, Señor. Esa corona que me diste con tu salvación. Y me declaro un príncipe más de tu reino. Y estoy dispuesto, Señor, a tomar el territorio que tú me has dado para tomar. Nada impedirá de que sea fuerte y digno, Señor, de servirte en todo momento. Gracias, papito querido. Te doy toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Bendigo a tu pueblo en tu nombre, Señor. Esta semana será una semana de victoria. Una semana donde tu gloria se verá manifestada en cada uno de tus hijos y en mi vida. Donde todas nuestras necesidades serán cubiertas porque tú eres un Padre proveedor. Donde nuestras enfermedades serán llevadas a la cruz porque tú sigues siendo nuestro Padre sanador. Donde, Padre Santo, podemos ver milagros y prodigios y nos asombraremos de tus maravillas, porque tú eres así, grande y maravilloso. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, tengan una linda